Muy buen día para todos, deseando se encuentren muy bien. En este segundo video tendré la oportunidad de compartirles y socializarles dos conceptos que considero relevantes y que personalmente y profesionalmente elegiría para implementar en una organización. Estos dos conceptos son el Balance Scorecard y la innovación. ¿Listo? Teniendo en cuenta cada uno de estos conceptos, un poco el alcance, el impacto y la relevancia, he titulado, digamos, esta socialización de la siguiente manera. El Balance Scorecard y la innovación, pilares de la gestión empresarial moderna. La he denominado así porque, sin lugar a dudas, en la actualidad hacemos parte de un mundo empresarial en donde nos encontramos con muchos cambios, nos encontramos con mucha competitividad, nos encontramos con aspectos que indudablemente requieren generar estrategias innovadoras que sin lugar a duda nos permita a esas organizaciones ser permanentemente competitivos y sin lugar a dudas poder lograr una supervivencia a largo plazo. Recordemos que han llegado diferentes factores que han impactado nuestras organizaciones. Recientemente, ustedes lo conocen, el COVID, ¿cierto? En donde ha puesto no solamente eh, en aprietos, sino no solamente al gobierno, sino a las organizaciones, cómo estas se han tenido que adaptar a las necesidades del mercado, a la economía, a las variaciones financieras. Y sin lugar a dudas, en este contexto, el Balance Scorecard y la innovación profesionalmente considero que constituyen o se constituyen en dos pilares fundamentales eh, para seguir afrontando los desafíos de este siglo XXI, ¿verdad? Así como nos lo decía algunas de nuestras referencias importantes, una de ellas, por ejemplo, Tit y Besant, nos hablaba mucho de aspectos de la innovación, ¿verdad? Y de igual manera, Kaplan y Norton, David Norton, a través de estos informes y de estos artículos nos dicen cómo el Balance Scorecard y cómo la innovación, ¿verdad? Cada uno desde sus frentes impacta positivamente, fundamentalmente a las organizaciones y cómo eh, estas dos cobran una importancia relevante dentro del contexto empresarial. De igual manera, recordemos que el Balance Scorecard, mirado o teniendo un enfoque en la gestión estratégica, resulta siendo una herramienta para la gestión estratégica que nos permite hacer una alineación entre las acciones o esos objetivos que tiene la organización junto con junto con sus indicadores, cómo mido de una u otra manera esos objetivos, cómo los trazo, cómo identifico una ruta transversal que me agregue valor dentro de la organización. Y es sin duda eh, cómo el Balance Scorecard, vista desde la estrategia de una empresa, debe no solamente medir los resultados financieros, ¿verdad? Porque si bien la columna vertebral de una organización son todas sus finanzas, también debe medir otros aspectos como el desempeño de las áreas, el cliente como corazón central de la organización, ¿verdad? ¿Cómo está esa satisfacción del cliente? Y cómo la eficiencia de los procesos internos interconectados junto con esas estrategias nos permite lograr esos objetivos. Indudablemente sin dejar de lado el capital humano, ¿verdad? El aprendizaje, la capacitación permanente y crecimiento de todos los empleados de una organización. Allí es importante, ¿verdad? Estas referencias que nos da Robert Kaplan y David Norton en sus artículos, en donde nos enfoca principalmente en cómo estas estrategias apuntan y dan una visual muy importante dentro de la organización.
Recordemos además que el Balance Scorecard, desde mi percepción, cobra una relevancia importante debido a que hay que mirarlo con un enfoque multidimensional. Ya lo mencionábamos anteriormente. El Balance Scorecard le permite a la organización tener claros sus objetivos, tener claros sus indicadores y medir cómo va dando cumplimiento a cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Y esto mirado desde cuatro perspectivas que son plenamente fundamentales en esa medición. Tenemos la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Recordemos que la perspectiva financiera nos permite medir, ¿verdad? Como su nombre lo indica, ese rendimiento financiero, ¿verdad? Esos indicadores nos permite construir indicadores que estén enfocados a mejorar la rentabilidad, a mejorar el crecimiento de los ingresos, a reducir los costos, reducir gastos, la gestión del capital, la gestión de inversiones dentro de una organización. Tenemos la perspectiva del cliente, indudablemente se afianza o se arraiga en esa fidelización, ¿verdad? En esa, ¿cómo está mi cliente? ¿Qué está valorando mi cliente? Y normalmente construimos indicadores enfocados a esa satisfacción, a la retención, a cuotas del mercado, a fidelización, a qué tan recurrente utilizan mis productos o servicios, por esa buena referencia que tiene al consumo, ¿verdad? Tenemos la perspectiva de procesos internos, indudablemente nos mide productividad, ¿verdad? Eficiencia, eficacia de mis procesos, cómo estos indudablemente están alineados a la estrategia de la organización, cómo aplico un ciclo de mejoramiento continuo y que esos procesos sean un impulso a mi estrategia organizacional. Aquí es importante indicadores como la calidad de los productos o servicios, la eficiencia de la producción, la entrega, el mejoramiento de mis procesos, cómo esto aportan y agregan valor no solamente a la organización, sino a mis clientes, cómo realmente tengo una gestión por procesos dentro de la organización. Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Recordemos que los empleados siempre deben estar en constante capacitación y evolución que indudablemente estén alineadas a la estrategia de la organización. Yo no puedo tener unas rutas de aprendizaje y crecimiento desalineadas a mi estrategia. Todo tiene que estar alineado, ¿verdad? Aquí, indudablemente, le permitimos a los empleados cómo aprenden a innovar, cómo aprenden el mejoramiento, cómo identifican mejoras en los procesos. Indudablemente, indicadores como calidad en la formación, enfoque a la innovación, podemos tener acá. Hawk y James también nos decían, a través de su referencia hacia los años 2000, cómo el Balance Scorecard, ¿verdad?, marca una diferencia dentro de un performance dentro de la organización. ¿Y cuál es ese impacto que tiene el Balance Scorecard dentro de la organización? Entonces, para mí, termina siendo un enfoque relevante, importante y un concepto fundamental que implementaría en la organización como el Balance Scorecard. Recordemos que muchos de los beneficios del Balance Scorecard es que mejora la alineación estratégica, como todas las acciones, la visión, los procesos, los objetivos están alineados a cumplir esa estrategia organizacional. Mejora la toma de decisiones informadas. Ya no tomo decisiones del corazón o porque a mí me parece o simplemente porque considero que es relevante. Con la implementación del Balance Scorecard podemos implementar y tomar decisiones informadas basadas en hechos y datos, basadas en datos reales que yo mido con indicadores a lo largo del proceso, ¿verdad? Puedo monitorear el rendimiento de mis procesos, de mis áreas, de mis líderes, cómo vamos dando solución a esas necesidades que vamos presentando a lo largo del tiempo. Mejora el rendimiento, la gestión del rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo empleados capacitados, porque tengo empleados que constantemente se están retando, mejoro mi comunicación efectiva en los procesos. Cuando identifico procesos y personas dentro de los procesos, puedo tener acuerdo de niveles de servicios que me permitan mejorar mis entradas y mis salidas en los procesos. Finalmente, una comunicación transparente, ¿verdad? En los procesos. Sé que necesita mi proceso,
cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cómo de una u otra manera tengo claro esos inputs que impulsan indudablemente a tener pocos reprocesos dentro de mi proceso. Eso en cuanto al Balance Scorecard, que considero herramienta fundamental. Otro concepto importante es la innovación, ¿verdad? Y la innovación mirado como elemento estratégico para el éxito empresarial. Ya lo veíamos desde el principio, cómo las organizaciones, cómo las necesidades, las leyes, aspectos externos, como impacto de leyes, como temas políticos, económicos, ¿verdad? Social, impacta mi organización y cómo también desde adentro lo puedo impactar, ¿verdad? Con mis debilidades, con mis fortalezas, cómo salgo adelante. Y uno de estos aspectos, eh, indudablemente, para ir garantizando la supervivencia en un mundo empresarial, está la innovación. Es un motor esencial que permite no solamente el crecimiento, sino la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Hoy en día ya es una necesidad. Hoy en día se convirtió en una necesidad de tener innovación. Innovación aplicada en los procesos, en los productos, en los servicios, en los modelos de negocio, en los clientes, ¿verdad? Innovar no solamente es inventarme algo nuevo. Innovación también es mejorar y agregar valor en lo que tengo, ¿verdad? Y ahí muy bien a nivel de innovación nos lo decía eh, en este caso Marsh, nos decía indudablemente su referencia cómo, ¿verdad? Esa innovación, cómo la exploración de esa innovación en las organizaciones agrega valor. Ahora, la innovación indudablemente, como lo decíamos, no solamente es incursionar algo nuevo, sino algo diferencial desde lo que ya existe. Ya sea un producto, un servicio, un proceso, también aplica dentro del concepto de innovación. Recordemos adicionalmente que existen diferentes tipos de innovación, ¿verdad? Innovación de producto, de procesos, de marketing, de modelos de negocio, innovación social, tecnológica, abierta, disruptiva. Bueno, existen diferentes tipos de innovaciones que de acuerdo a cada una de ellas podemos ir acomodando de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Innovación incremental, innovación radical. Recordemos que esa innovación radical está enfocada a cambiar completamente el concepto del producto, ¿verdad? Es un nuevo concepto, nuevas reglas de juego que llegan, cambio radicalmente el concepto inicial. Y la innovación incremental, recordemos que se hacen mejoras graduales al producto o servicio existente, ¿verdad? Mejorar ese producto que se encuentra actualmente. Ya nos lo decía, pues, en nuestra referencia, Common, por ejemplo, en Global Innovation Index, en donde publicaban anualmente a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conceptos de cómo la innovación impacta, ¿verdad? Y cómo es relevante dentro de las organizaciones. Ahora, ¿es importante la innovación en la era digital? Claro que sí, indudablemente, ¿verdad? Y cobra mucha importancia. Por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones, nube y análisis de datos, marketing digital marcan una pauta, ¿verdad? El desarrollo de nuevas aplicaciones, distribuir, mejoran la calidad de vida de las personas y muchas organizaciones hoy día ya tienen aplicaciones permitiendo que sus clientes no tengan que desplazarse, ¿verdad? Ahorrar tiempo, puedo hacer transaccionalidad en línea, en tiempo real y puedo tener soporte de mis transacciones. Eso lo hacemos a través de aplicaciones, ¿verdad? Nube y análisis de datos. Los datos son los que nos permiten tomar decisiones informadas, ¿verdad? Impulsa la innovación indudablemente. Y anteriormente, todavía se usa en algunas organizaciones, pero recordemos que anteriormente teníamos equipos, servidores en las empresas. Hoy día ya hay servicios en la nube. AWS, por ejemplo, Amazon. Toda esa, digamos, nos permite tener información dentro de un sistema de seguridad, información web, cloud, que pueda acceder en cualquier momento. Y a nivel de marketing digital, recordemos siempre que tenemos un público objetivo. Siempre permanentemente debemos enfocarnos a cómo generamos estrategias innovadoras a nivel de marketing digital.
ya nos lo decían puntualmente Chistersen y McDonald, en donde nos decía la importancia de que ser disruptivo en el concepto de innovación. ¿Listo? En su artículo nos daba un poco de ejemplos y nos da una referencia importante de cómo ser disruptivos dentro del concepto de innovación. Ahora, la innovación será clave para dentro un factor clave en la competitividad. Claro, si yo tengo innovación la puedo medir, ¿verdad? La puedo controlar. ¿Y cómo la puedo controlar? A través del Balance Scorecard. Entonces, para mí son dos aspectos relevantes porque el Balance Scorecard me permite tener objetivos claros, interrelacionados con unas perspectivas e indicadores medibles. Y la innovación, como parte de ese proceso objetivo innovador, también puedo tener un control sobre ello. ¿Qué me va a permitir? Ventaja competitiva. Lograr la ventaja competitiva, ¿cierto? Diferenciarme, ya sea por un proceso, por un producto, por un servicio, diferenciarme en ese mercado. Crecimiento sostenible, claro que sí. Al ser innovador, al tener una cultura innovadora en mi organización, voy a poder tener un crecimiento permanente, porque siempre voy a estar innovando, creando, haciendo nuevas cosas referente a mi organización. Adaptación al cambio debe ser permanente, ¿verdad? Cuando yo logro tener innovación, me adapto rápidamente a las necesidades y al cambio que pueda tener en normatividades, en políticas, en temas internos que quiera cambiar. Y finalmente, recuerde que la innovación también nos va a permitir rentabilidad en el tiempo, ¿verdad? Quizás al principio es costosa poder innovar, poder tener nueva tecnología, pero en el tiempo se me termina convirtiendo en una posible rentabilidad, porque saco provecho de esa innovación en el tiempo. Ahora, el Balance Scorecard también puede ser considerado una herramienta para gestionar la innovación, porque puedo monitorear mis iniciativas de innovación, puedo alinear la innovación con la estrategia, ¿cierto? Y ahí es donde está el quick de lo que para mí profesionalmente y personalmente son las dos herramientas claves que implementaría o los dos conceptos claves que implementaría en la organización. Porque el Balance Scorecard lo alineo a la estrategia y la innovación debe estar alineada a esa estrategia organizacional. Entonces, puedo alinear la innovación a la estrategia, ¿verdad? A través de esas iniciativas. Asignación de recursos, claro, a través del Balance Scorecard. Puedo determinar también qué recursos me pueden ayudar a medir esas iniciativas y cómo esos recursos hacen parte de los procesos de innovación. Comunicación y participación permanente. Esto no es de una persona, esto es de un equipo de trabajo. Estos son procesos unidos que nos van a permitir lograr un éxito conjunto. Finalmente, pues las referencias, como ya los había comentado, en cada una de mi socialización, artículos académicos como Chevron, en donde pues indudablemente la apertura, ¿verdad? Esa nueva era de innovación, en donde las empresas han venido generando la innovación como una ventaja competitiva y una necesidad dentro del mercado. Global Innovation Index, publicada por la OMPI, recordemos, en donde indudablemente hace una evaluación exhaustiva de capacidades y resultados de innovación a nivel mundial y esto ha venido tomando mucho auge dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, para finalizar esta socialización, son mis dos conceptos, tanto el Balance Scorecard como la innovación, integrados generan un potencializador enorme que puede ayudar a las empresas y que yo particularmente implementaría en una empresa porque están muy alineados a encontrar una competitividad en el mercado. Muchísimas gracias. Esa ha sido mi socialización para esta semana. Les agradezco mucho a todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.